Capítulo 8 del libro de Esther. Aquel mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey se sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agar, y los proyectos que había concebido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Esther, que se puso en pie en presencia del rey. Dijo ella: si al rey le parece bien, y si he hallado gracia a sus ojos, si la petición le parece justa al rey y yo misma soy grata a sus ojos, que se escriba para revocar los decretos escritos por Amán, hijo de Amdatá, de Agar, y maquinados para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi gente? El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: ya he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Vosotros, por vuestra parte, escribid acerca de los judíos, en nombre del rey, lo que os parezca oportuno, y selladlo con el anillo del rey. Pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello, es irrevocable. Fueron convocados al momento los secretarios del rey, en el mes tercero, que es el mes de Siván, el día 23, y escribieron, según las órdenes de Mardoqueo, a los judíos, a los sátrapas, a los inspectores y a los jefes de todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos según su lengua y escritura. Escribieron en nombre del rey Asuero y lo sellaron con el anillo del rey. Se enviaron las cartas por medio de correos, jinetes en caballos de las caballerizas reales. En las cartas concedía el rey que los judíos de todas las ciudades pudieran reunirse para defender sus vidas, para exterminar, matar y aniquilar a las gentes de todo pueblo o provincia que los atacaran con las armas, junto con sus hijos y sus mujeres, y para saquear sus bienes. Y esto en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Una copia de este escrito debía ser publicada como ley en todas las provincias y promulgada en todos los pueblos, y los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos salieron con celeridad y a toda prisa, empleando los caballos de las caballerizas reales, según la orden del rey. La ley también fue promulgada en la ciudadela de Susa. Cuanto a Mardoqueo, salió de la presencia del rey espléndidamente vestido de púrpura violeta y lino blanco, con una gran diadema de oro y manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa se llenó de gozo y alegría. Para los judíos todo fue esplendor, alegría, triunfo y gloria. En todas las provincias y ciudades, en los lugares en que se publicaba la orden y edicto del rey, hubo entre los judíos alegría triunfal, banquetes y días de fiesta. Y muchos habitantes del país se hicieron judíos, pues el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Capítulo 9 del libro de Esther. Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, que es el mes de Adar, el día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos. Pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. En todas las provincias del rey Asuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los sátrapas, los inspectores y los funcionarios del rey apoyaron a los judíos, porque todos temían a Mardoqueo. Ya que Mardoqueo era influyente en el palacio real y su fama se había extendido por todas las provincias, pues, en efecto, de día en día se acrecentaba su poder. Los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos.
Fue un degüello, un exterminio. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En la ciudadela de Susa los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres. Y además a Parsandata, Dalfón, Áspata, Porata, Adalías, Andata, Parmasta, Arisai, Aridai y Yesata. Los 10 hijos de Amán, hijo de Amdata, enemigo de los judíos. Los mataron, pero no saquearon sus bienes. Aquel mismo día llevaron al rey la cifra de los que habían sido muertos en la ciudadela de Susa. Dijo el rey a la reina Ester: en la ciudadela de Susa han matado y exterminado los judíos a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las restantes provincias del rey? ¿Qué deseas pedir ahora? Pues te será concedido. Se seguirá haciendo lo que tú desees. Respondió Ester: si al rey le parece bien, que se conceda a los judíos de Susa que puedan actuar mañana según el edicto de hoy. Cuanto a los 10 hijos de Amán, que sean colgados de la horca. Ordenó el rey que se hiciera así. Se promulgó la ley en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no saquearon sus bienes. Los judíos de las restantes provincias del rey se reunieron para defender, contra sus enemigos, sus vidas y su seguridad. Mataron de entre sus adversarios a 75.000, pero no saquearon sus bienes. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron, convirtiéndolo en un día de alegres festines. Cuanto a los judíos de Susa, que se habían reunido los días 13 y 14, descansaron el día 15, convirtiéndolo en un día de alegres festines. Por eso, los judíos diseminados en las ciudades no fortificadas celebran el día 14 del mes de Adar con alegres festines, como día de fiesta, y se envían recíprocos regalos. Mardoqueo consignó por escrito todas estas cosas y envió cartas a los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto lejanos como próximos, ordenándoles que celebrarán todos los años el día 14 y el día 15 del mes de Adar. Porque en tales días obtuvieron los judíos paz contra sus enemigos, y en este mes la aflicción se trocó en alegría y el llanto en festividad, que los convirtieran en días de alegres festines y mutuos regalos, y de donaciones a los pobres. Los judíos adoptaron esta costumbre, que ya habían comenzado a observar y acerca de la cual les escribió Mardoqueo. Amán, hijo de Amdata, de Agag, enemigo de todos los judíos, había proyectado exterminar a los judíos y echó el pur, es decir, la suerte, para su ruina y exterminio. Pero cuando se presentó al rey, para hacer ahorcar a Mardoqueo, su proyecto se volvió contra él, y los males que había meditado contra los judíos cayeron sobre su cabeza, siendo ahorcados él y sus hijos. Por esta razón, estos días son llamados Purim, de la palabra pur. Asimismo, por todo lo relatado en esta carta, por lo que ellos mismos vieron y por lo que se les contó. Hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que se pasaron a ellos, conforme a este escrito y esta fecha, de año en año. Así, estos días de los Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación, en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, y su recuerdo no se perderá entre sus descendientes. La reina Ester, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo, escribieron, con toda su autoridad, para dar fuerza de ley a esta segunda carta de los Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y fidelidad, para ratificar en su fecha estos días de los Purim, tal como había sido ordenado por el judío Mardoqueo y la reina Ester, y tal como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, añadiendo a lo tocante a los ayunos y lamentaciones. La orden de Ester fijó la institución de estos Purim, siendo consignada en el libro. Capítulo 10 del libro de Ester. El rey Asuero impuso un tributo al país y a las islas del mar.
Todas las obras de su poder y su vigor y el relato del encumbramiento de Mardoqueo, a quien el rey enalteció, ¿no están escritas en las crónicas de los reyes de los medos y los persas? Pues el judío Mardoqueo era el segundo después del rey, persona importante entre los judíos, amado por la multitud de sus hermanos, preocupado por el bien de su pueblo y procurador de la paz de su raza.